Bienvenidos a la última clase de este curso de Academia de Cristo, la nación elegida. Estamos en la lección 8. Estamos enfocándonos en la construcción del templo de Salomón. Y de hecho la Biblia nos cuenta 2 veces la historia de la construcción del templo. Entonces ustedes tenían la elección de leer la primera de Reyes o la segunda de Crónicas. Pues básicamente pues es la misma historia, tal vez algunos detalles aquí, un poco más amplio aquí, porque son autores diferentes y cada libro tiene un propósito diferente. Aunque están contando las mismas historias, tienen un propósito, un público diferente, un tiempo diferente. Entonces agreguen detalles diferentes. No está diciendo que está mintiendo o es una contradicción, solamente es algo diferente. Pues si ustedes cuentan una historia a su hija, va a ser diferente de la historia que cuenta a su hermano o a su colega. Es la misma historia, pero con el público y con el propósito se cambian un poco. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Señor Dios y Salvador mío, yo también quiero amar la casa donde tú vives. Dame la fuerza para resistir la tentación de alejarme de los servicios de la iglesia y de los estudios bíblicos. Dame el amor por tu palabra y el amor para reunirme con tu pueblo, recordando que al reunirme en este lugar, lo hago buscando el evangelio de Cristo Jesús y no el sitio donde me reúno. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, muy bien. Entonces la actividad del día es un poco diferente otra vez. Tal vez han visto esta película. Si un genio le concediera 3 deseos, ¿qué le pedirían? Entonces tal vez conocen la historia de Aladino. Viene del Oriente, con el desierto y todo, legado con una colección de cuentos árabes llamada Las 1001 noches. Aladino es un joven pobre y un brujo quiere que Aladino le ayude en recuperar una lámpara. Aladino se da cuenta de que puede invocar a un genio que tiene que servir a la persona que tenga la lámpara y se hace rico, se casa con una princesa, así en adelante. Hay versiones de la película esta de caricaturas y otras de personas reales. Pero si un genio le concediera 3 deseos, ¿qué le pedirían a ustedes? ¿Qué deseos le pediríamos? Sí. Pues yo creo lo mismo que Salomón. Lo mismo con Salomón. ¿Y qué es lo que pidió Salomón? Sabiduría. No, sí, sabiduría, ¿no? Ok, sabiduría, muy bien. ¿Hay algo más Sabiduría que pediría? bueno, él porque ya era rey, por eso pidió eso. Le pidió también que supiera, que le diera la sabiduría para dirigir al pueblo, al pueblo de Israel. Es lo que me acuerdo que le pidió. Digo que sí, que le pidió a Dios. Sí. Pero uno, pues, ¿qué pediría? Pediría uno. Sí, imagino que es un debate a veces. También Pues, un buen conocimiento, pues es lo que yo a veces quisiera conocer más de la palabra, pero sí se pone difícil aprender bastante, aprenderlo. Entonces, a veces hay 2 debates. Entonces, hay un debate entre la naturaleza pecaminosa que quiere cosas para sí misma y hay un debate entre las cosas buenas. Entonces, conocimiento, sabiduría,
otras cosas que podemos pedir y poner en la lista son cosas buenas y son de Dios y no son pecados. Entonces, a veces hay un debate. Pues, como usted mencionó, Salomón tenía una oportunidad única y él pidió sabiduría o discernimiento y eso le agrada a Dios y Dios le promete riquezas y fama también. Y aún pues cuando nosotros hacemos nuestras peticiones, muchas veces no son perfectas, son contaminadas con el pecado y de hecho sobre esta historia un profesor una vez comentó, aunque lo que Salomón pidió fue muy bueno y le agradó a Dios, tal vez pudo haber pedido cosas aún mayores y mejores. Por ejemplo, pudo haber pedido que ni él ni su pueblo nunca se apartara de Dios y que todos fueran salvos eternamente. Entonces, tal vez pudo haber algo mejor que pudiera pedir. ¿Pediríamos eso si Dios nos diera un deseo con la promesa de darnos cualquier cosa que pidiéramos? Dicho eso, el Señor bendice de gran manera la vida y el reino de Salomón. Hasta escribe varios libros de la Biblia. Escribe o recolecta muchos proverbios. También tenemos Cantar de Cantares. También tenemos Eclesiastés. Son libros bíblicos de Salomón y que todavía bendicen a las personas, a los lectores. Hoy tenemos la historia de la construcción del templo. El templo que Salomón construyó era inmenso, muy rico, con muchas cosas. Duró 7 años en la construcción y él tenía los fondos más grandes que tenían los reyes en ese tiempo y tenía conexiones para los materiales mejores que ofrecían. Entonces, si tienen sus Biblias, son bastante capítulos. Entonces, para algunas de estas preguntas, como las preguntas de cuáles son los objetos de la historia, no vamos a contar todos los objetos, todas las cosas, porque pues pasaríamos todo el tiempo de la clase contando todas las cosas que usaron en el templo. Vamos a mencionar los principales. Pero primero tenemos quiénes son los personajes de esta historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Pastor. Juan Bautista. Okay. Sí, pastor, entre los personajes principales tenemos al rey Salomón, Sí. al rey de Tiro, Ciro, ¿cómo es? Irán. Irán. Tenemos también Irán, sí, y también tenemos un ingeniero que contrató a Salomón, que se llamaba Irán también, pero ese era descendiente de una viuda de Neftalí. Okay. Lo demás que siguen. Ok, el experto de Irán. Bueno, muchas gracias. Juan Segura. Serían la hija del faraón también, y los ancianos de Israel, los jefes de las tribus, los sacerdotes, los levitas y la reina de Sabá, entre algunos. Porque en estos capítulos también vemos que Salomón mandó que construyeran su propio palacio y de hecho, fíjense en cuántos años tomaron para construir el templo del Señor y cuántos años tomaron para construir su palacio. 7 años para el templo y 13 años para su propio palacio. Tal vez hay un indicio ahí de un poco de egocentrismo, pensando en el yo. Ovidio. Oh, perdón, Sí. Juan.
No, sí, no, iba a preguntar que fue el palacio del rey Salomón es la misma que construyó para la reina para la hija del faraón. Sí, yo diría eso. Porque dice que construyó una para la hija del faraón, ¿verdad? Sí, sí, porque si ustedes conocen la historia de Salomón, él tenía muchas mujeres, muchas esposas, muchas concubinas, pero su mujer especial fue de Egipto. Ovidio. Sí, dentro de los personajes también, profesor, están el equipo de técnico que el rey de Tiro le prestó al rey Salomón para la cuestión de fundir metales con conocimiento en diferentes tipos de metales. Y también está el grupo que tenía el rey Salomón, ¿verdad? Porque esos vinieron a apoyarles ahí y le mandó gente también experta en maderas para la construcción del templo. Sí, muchas gracias. ¿Y quién lo visitó después, en el capítulo 10 de Reyes? Faltó ahí, creo que Jehová Dios, porque no lo escuché nombrar en ningún momento. Okay. Y también durante la conversación se menciona a David. Ok, sí, David se menciona porque es el padre de Salomón. Juan Bautista. Sí, la reina de Saba fue ella se admiró de toda la grandeza que había escuchado de Salomón y quería verlo con sus propios ojos, así que fue a visitarlo. En el capítulo 10. Sí, la reina de Saba. También, pastor, podría no mencionar, Salomón tenía un equipo de 80 hombres que cortaban la madera en el Líbano. Sí, o sea, y 80,000 hombres que la cortaban y 70,000 hombres que la transportaban. Sí, miles de personas. Sí, miles y miles de personas fueron reclutadas para la construcción y para buscar los materiales que necesitaban para la construcción del templo y del palacio. Muy bien. También en la dedicación del templo hay cantantes, hay sacerdotes, hay el pueblo, hay el rey Salomón. Muchas gracias. Vamos a seguir. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Tal vez mencionamos los principales o las cosas que encontramos en el templo o construyeron para el templo. Juan Bautista. Sí, patrón, entonces podríamos mencionar de hecho las maderas, el oro, las piedras gigantes que transportaban para hacer los muros, y seguro que es la sierra y esas cuestiones porque las cortaban con algún tipo de herramienta. Y con la herramienta que usaban los canteros para cortar las piedras. Dice que la cortaban tan preciso que cuando llegaban allá nada más tenían que ponerla. Sí. Entonces, eso podría mencionar esa como principal, los hierros, el oro, la madera y las piedras. Sí, muchas gracias. Entonces, en mi calle están construyendo un edificio y siempre se escuchan las herramientas, y los martillos, pero en la construcción del templo de Salomón hicieron todo fuera de la ciudad y trajeron las cosas y solamente tenían que
colocar las piedras y los pilares, y no había el ruido de herramientas en el sitio de construcción. Interesante. Me hace recordar de algunas de las cosas que he visto en Perú, cuando tienen las piedras muy grandes y bien taladas, y wow, se ponen ahí, no puede poner el filo de un cuchillo entre las piedras. Alejandro Gordillo. También hay que ver lo que llevó la reina de Saba Salomón, que son las piedras preciosas, las especies, el dinero que llevó, el oro, todos los obsequios que le llevó la reina de Saba Salomón. Ok, gracias. Ovidio. Sí, profesor, bueno, ya vamos armando el templo. Los 10 candelabros, profesor, que colocó 5 al lado derecho y 5 al lado izquierdo. Creo que fueron 10 lavamanos también para lavar el holocausto, ¿verdad? Y bueno, y se lavaran las manos los sacerdotes. Sí, entonces tenemos algunos de los instrumentos en el templo, los 10 lavamanos, los 10 candelabros, también había 10 mesas de oro, el arca, sus querubines. Para el pan. Sí. Juan Bautista. Sí, podría mencionar también algo que no entendí muy bien, que era una cuestión redonda que hicieron que le llamaban el mal. El mal. Era como un mal, algo así. ¿Y sí? ¿Dónde, en cuál capítulo era? No me acuerdo bien en qué capítulo, pero dice que construyeron algo como una redondo, como un mal. ¿Alguien recuerda o sabe a qué se refiere? Es donde fundieron el bronce que era como un mar, o sea, era yo creo algo que medía como 10 codos. Ok. ¿No? Pero como era mucho metal, por eso menciona la Biblia como un mar, pero era un recipiente como de 10 codos, creo era de 10 codos, dice la Biblia. Pues muchas gracias. También tenemos las trompetas, las arpas. ¿Y cómo sabemos que a Dios le agradó el templo? ¿Qué pasó? ¿Qué entró en el templo? Descendió fuego. Fuego, ok. Fuego vino, descendió para... De los cielos. Sí, para encender. Fuego de los cielos. Sí, el holocausto. Pero el ingreso del holocausto. Sí, entonces tenemos el fuego y también la nube. Una nube. Señor. Sí, la nube del Señor entró en el templo y era tan densa que no podían hacer su trabajo los sacerdotes. Pero fue parte de la presencia del Señor en su templo. Entonces perdón, profesor, el rey Salomón se fue a la plataforma y se hincó y oró al Señor y bueno, le pidió tantas cosas, ¿verdad? Que ese templo. Sí, muchas gracias. Cubriéndole, tapándole para que no lloviera. Y bueno, le hizo una serie de ofrecimientos. Al terminar la oración fue cuando descendió el fuego, el Señor, para quemar el holocausto. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Jerusalén? Jerusalén, sí, se construyó el templo en Jerusalén. ¿Y de dónde vino los troncos, la madera? Juan Segura. El Líbano. Ah, ya. No, lo siento.
Sí, el Líbano, el Líbano. Sí, gracias. Del Líbano, sí, o sea, menciona, pues, en toda la región, en el país, pues venía siendo Israel, ¿verdad? Principalmente donde el templo se hizo, fue donde estuvo más bien donde se concentra la historia, pues, que viene siendo en el Líbano y Jerusalén, Sí. en las llanuras del Jordán, entre Sucot y Zarat, ahí donde se fundió el bronce, no sé exactamente en Líbano. Ok, gracias. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Y por cuánto tiempo ocurrió la historia? La construcción. Ya lo mencioné. Marcelo. Sí, y según lo que leí, son 480 años después de haber salido de Egipto. De acuerdo a lo que dice la Biblia. Sí, sí. Entonces tenemos la ubicación del tiempo basada en la salida de Egipto, casi 500 años. Juan Bautista, ¿otros puntos de referencia para nosotros? Una pregunta, disculpe. Sí, adelante. Entonces fue próximamente después de la salida muy rápidamente después de la salida de los egipcios, de los israelitas de Egipto. Porque creo que hubieron 400 años de esclavitud, Sí, más 40 de andar dando vueltas por ahí. Entonces fueron como 40 después, ¿verdad? Apenas. Sí, sí. Son tiempos muy similares. Sí. Pues recuerden que hemos pasado las historias de la época de los jueces que reinaban y ayudaban en Israel por muchos años, cientos de años. Había jueces, los caudillos que los rescataban. Sí, hay otro punto, hay otra sí. referencia. Sí. Hay otra referencia que es en el capítulo 3 de Crónicas. Dice, comenzó a edificar en el inicio del mes segundo a los 2 días del mes en el 4º año de su reinado. Ok, entonces estamos en los primeros años del reinado de Salomón. Muy bien. Después de la muerte de David. Sí, después de la muerte de David. Dios le había prometido a David que su hijo iba a construir el templo. Porque David tenía muchas guerras en sus manos y Dios decidió usar a su hijo a construir su templo. Juan Bautista. Bien, pues tú ya dijeron la parte que iba a decir, porque iba a hablar de los meses en la fecha que inició. También podríamos decir que sería como más o menos, estaría como el 1100, porque es, los 400 años, 480 años después de la salida de Egipto, y ellos salieron como en el 1500, ¿no? Serían como entre el 1050 al 1100, antes de Cristo. Sí, gracias. Juan Segura. Sí, pues más o menos yo calculando el tiempo de 480 años después de la salida de Egipto. Calculé yo que era como en el año 900 antes de Cristo. Ok, sí. Últimamente ponemos David como 1000 años antes de Cristo y estamos un poco más cerca al tiempo de Jesús. Entonces, sí, alrededor de esos años. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas que vemos en las historias? Marcelo. Me parece a mí, de lo que escuché, de lo que leí, perdón, que Dios les dice a ellos que mientras se mantengan bajo los estatutos, que son un montón ahí, Él siempre va a estar a la par de ellos. Yo creo que
al no cumplir eso, entonces Dios los abandonó. Sí, sí. No sé si me equivoco. Entonces, usted está diciendo el problema. ¿Puede repetir el problema? Sí. A pesar de que existe, que estaba Dios con ellos en ese lugar que le hicieron, ¿verdad? Él hace una cantidad de leyes estatutos que tienen que ellos cumplir para que él siempre esté con ellos. Y el problema está que obviamente no lo iban a cumplir. Entonces de ahí se apartó de ellos. Muy bien. Entonces tenían su tabernáculo, tenían su manera de adoración, pero tal vez necesitaban de un sitio físico, un edificio físico para ellos. Juan Bautista. Sí, también podemos ver como un problema que cuando David reunió los materiales para la construcción del templo, aparentemente no fueron suficientes. Entonces Salomón tuvo que buscar más materiales, el cual no estaban allá en el pueblo, había que traerlos importarlos los materiales. Él quería también, creo que Salomón se excedió un poco, porque él quería hacer lo mejor, de lo mejor para Jehová, para Dios. Así que por eso buscó la madera más especiales para él, y el cual no estaban disponibles. Sí, muchas gracias. Entonces, de hecho, lo que usted dijo resume lo que la segunda de Corintios, Crónicas 2, 5 y 6 dice. Yo puedo leerlo. La casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Pues, ¿quién soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Entonces se hace referencia a las leyes ceremoniales que querían cumplir en su manera de adoración de Dios, y también se menciona, pues, ¿quiénes somos nosotros? Vamos a edificarle a Dios una casa, un templo. Pues Él es muy grande, queremos los materiales mejores, queremos que sea grande. Entonces, hay ese problema. Álvaro. Se le aumentaron los gastos a Salomón porque su esposa principal, la egipcia, no podía habitar en la casa que había sido consagrada a Jehová. Entonces hubo necesidad de edificarle una casa adicional a ella, ¿no? Sí, como lo dice en Crónicas 8:11, segunda de Crónicas 8:11. Entonces, dice así: pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Sí, exactamente. Entonces sigue. Para él eso también le implicó más gastos, y le implicó pues dejar a su primer esposa o concubina por fuera de su alcance, podríamos decirlo así, ¿no? Sí, en estos capítulos vemos que Salomón tiene mucha sabiduría, pero también tiene pecados, fallas, debilidades. Por ejemplo, en algunas de las referencias vemos que él juntaba caballos de guerra, y Dios específicamente les había dicho a los israelitas que no juntaran caballos de guerra, pero él construía establos y granjas para sus caballos de guerra. Entonces, tenemos pistazos de su debilidad, de su pecado. También vemos aquí su comienzo de adquirir más mujeres, quienes después lo desviaron del camino del Señor.
tristemente. Así es. Así es. Pero en el Antiguo Testamento no estaba considerado como pecado, ¿verdad? Que tuvieran varias mujeres. Oh, fue pecado. En Génesis 1 y 2 vemos que Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer y es una relación de por vida. Entonces Dios siempre desde el principio quería que el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer solamente. Cuando vemos los patriarcas y sus mujeres, sus esposas, lo que hacían era pecado. La manera que el Antiguo Testamento nos cuenta y nos enseña es a través de historias. Entonces, no dice directamente, ellos pecaron en tener poligamia, pero nos cuenta las historias y a través de los relatos vemos que cada vez que tenían más de una mujer, tenían muchos problemas. Había riñas, había pleitos, había problemas en la familia y siempre traía problemas la poligamia. Profe, Sí. no, y si vemos la historia, sabemos que David fue una persona promiscua, ¿verdad? Un hombre de muchas mujeres. Por lo tanto, sus descendientes tenían que heredar de repente esa forma de conducta, ¿verdad? Por cuestiones hereditarias. Y generalmente usted sabe que en la herencia muchas cosas se transmiten de padres a hijos y si no de hijos a nietos, ¿verdad? Pero lo que se puede ver es que el rey David, bueno, cuántas mujeres no tuvo, ¿verdad? Y fueron capaces hasta de mandar a matar a alguien cuando una mujer, lo que le estaba queriendo pasar a Abraham cuando llegó con la esposa y no la presentó como su esposa, sino que la presentó como su hermana. Sí, gracias. Juan Bautista. Sí, siguiendo el relato de ustedes, pastor, podríamos también considerar como un problema que las mujeres de Salomón en su mayoría eran extranjeras y tenían cultura diferente y adoraban dioses diferentes. Y eso influía de manera negativa en la vida de Salomón. Muy negativa, sí. Sí, pues vemos personas como Rahab y Ruth, quienes eran extranjeras en el pueblo de Israel, de hecho en la línea de genealogía de Jesús, pero eran creyentes. Aquí vemos que él se casaba por convenio, por pactos, por alianzas, por la vista, y no se fijaba mucho en la religión de cada una de sus esposas. Y eso fue una trampa para él, fue un obstáculo para él en el futuro. Profe. Sí. No, y también agregando, él en su oración, si nos vamos en este momento, cuando él estaba orando, él pidió por los extranjeros al Señor que les diera la misma bendición, porque dijo que han venido desde lejos para conocerte. Sí, imagino que hay muchas personas en el cielo quienes fueron atraídos a Salomón o atraídas a la Biblia por la primera vez a través de Salomón. Se enteraron de la fama, de la sabiduría de Salomón, se le acercaron y escucharon y vieron la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios, Dios los convirtió. Imagino, estoy pensando, estoy imaginándome un poco, pero creo que hay base para esa imaginación. Ok, no vamos a contar los eventos, hemos estado contándolos a través de las otras preguntas. ¿Se resuelven los problemas que mencionamos y cómo?
A Marcelo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hágala. Hay unas promesas que hace Dios que no entiendo, y no es solo aquí en esto, sino que les promete cosas y dice, y para siempre, y para siempre. Por ejemplo, déjame ver, que lo tengo aquí. Pero al final el para siempre no termina. O sea, termina ahí nomás, no es que fue para siempre. Ah, sí. Entonces me queda la duda. Yo sé que él pone condiciones, obviamente, al pueblo de Israel, pero muchas veces dice, y moraré para siempre aquí. Yo no sé si es que es la traducción o qué, o cómo tiene que tomar uno para el para siempre en muchos casos. Gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, sí, yo diría que hay tres maneras bíblicas para entender las palabras por siempre y para siempre, especialmente en el Antiguo Testamento. A veces, para siempre quiere decir por mucho, mucho, mucho tiempo, y no quiere decir literalmente para siempre. Por ejemplo, en estos días antes del día de San Valentín, yo veo muchas tarjetas que dicen, te amo para siempre. Y es una expresión, pues no están diciendo literalmente, voy a amarte para siempre, o voy a ser tu esposo por siempre. Entonces hay eso. La palabra significa, pues la palabra en hebreo es olam, y quiere decir mucho, mucho, mucho tiempo. A veces, dependiendo del contexto, se refiere a la eternidad. A veces se refiere a mucho tiempo. Segundo, como usted dijo muy bien, había condiciones. Si ellos seguían fielmente las leyes y las reglas, él iba a estar con ellos para siempre, pero no hicieron eso. Fue un pacto bilateral, fue un pacto de dos partidos. Entonces, ellos no cumplieron, entonces Dios rompió el pacto. Hoy en día, y podemos ver, pues, el pacto, la promesa más fundamental es un pacto unilateral. No depende de nosotros, todo depende de Dios. Para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ellos tenían un pacto bilateral de dos partes, de dos lados. Si ustedes cumplen, yo cumplo, decía ese pacto. Ellos no cumplían, entonces Dios no cumplió, no cumplió eso. Entonces hay eso ahí. Y la tercera parte es muy interesante ver, especialmente cuando Dios le hace promesas a los reyes y dice, su trono va a ser para siempre. Pero vemos el fin del reinado de los reyes de Israel en la Biblia. Y dice, ¿qué pasó? ¿Dios no cumplió su promesa? No es cierto. La promesa de la eternidad del trono de Dios, el trono de Israel, el trono de David, su reinado, se cumple en Jesús, quien es nuestro rey. Entonces se cumple solamente en Jesús porque Él es el rey eterno. ¿Eso confunde o aclara? Pastor. Sí. A mí me aclara, gracias, más bien muy clara, muchas gracias. Muy clara. Estaba viendo la diferencia entre el por siempre y el para siempre. El por siempre es indefinido, tiempo definido, pero abarca pasado y futuro. Y el para siempre también es indefinido, pero solamente abarca hacia el futuro. Esa es la diferencia entre los dos conceptos. Sí, no entiendo español suficientemente para entender la diferencia entre por siempre y para siempre. Gracias por la aclaración. Hoy día tuvo su primera clase de definición de español, el por y el para. Por, pasado, futuro, para, de aquí hacia adelante. Indefinido. Las preposiciones. Excelente. Exactamente. Después le mando la boleta y el cobro por la clase. Muchas gracias. Que no sea demasiado grande. No le vaya a pedir
el arca del Señor, porque no la vamos a poder conseguir ahí, no la tiene a mano. Okay. Okay. Le damos la palabra a Ovidio. Sí, profesor, yo solo quería reforzar lo que usted estaba diciendo, dando a entender. El Señor cuando dice estaré con ustedes en el templo para siempre, eso tiene una condición. Si ustedes incumplen lo que han prometido, yo los dejaré. Entonces el Señor les dijo, claro, y si ellos no entendieron, porque el mismo Salomón le dijo que si incumplían, porque él ya sabía que ese pueblo a veces se perdía con facilidad en otras cosas. Entonces él fue claro y le dijo, si incumplen, castígalos cerrándole el cielo para que no llueva por un tiempo. Entonces ese es un castigo. Y si él en el otro les dijo, estaré con ustedes para siempre, pero si cumplen con lo que le prometieron. Sí, sí, gracias. Otra vez, hablando del pacto bilateral, el pacto de dos lados, el pacto de dos partidos, que depende de cada uno. A nosotros, y de hecho el evangelio que empezó en el jardín de Edén y extiende para siempre, no depende de nosotros, depende de Dios. Y ese es un pacto, una promesa unilateral de un partido, de un lado, de parte de Dios. Muy bien. Ok, vamos a seguir, a menos que haya otras preguntas. Hemos tocado un tema muy importante. Gracias por hacernos las preguntas. Marcelo. Una pregunta, no sé si eso es simbólico. Yo me imagino que de lo que he leído en la Biblia, que la presencia cercana de Dios debilita al hombre, como le pasó a Juan cuando el Apocalipsis, todo eso. Pero digamos estas señales como la que sale en el video de que un rayo de fuego entró para para los animales que estaban ahí sacrificando, ¿tiene algún sentido simbólico que usted sepa o no sé? Él dijo también, yo reinaré en la oscuridad, en una de las partes de la historia. Y nadie se podía acercar, obviamente. Me imagino físicamente que cuando hay algo muy poderoso, debilita lo demás, ¿verdad? Sol, una cosa de este, pero simbólicamente ese rayo de tira fuego desde arriba del cielo tenía algún sentido para ellos. Sí. Entonces, es una pregunta muy complicada, muy extensa. Cuando estudiamos la gloria de Dios, la gloria del Señor en la Biblia, sus apariciones, cuando se aparece, muchas veces se aparece en fuego, tiene humo, el humo se cubre a Dios para que no lo veamos directamente, porque nosotros como pecadores no podemos estar en la presencia de Dios, a menos que estemos cubiertos por la sangre de Cristo. Entonces podemos ver eso, vemos el fuego en la zarza ardiente, vemos el fuego que guiaba a los israelitas cuando vagaban en el desierto, vemos el fuego en otras historias bíblicas también. Los sacrificios Dios usaba para enseñarles al pueblo como acerca del pecado y acerca de la sustitución. Fue una lección muy, muy gráfica por siglos para ellos, para que entendamos mejor cómo es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Entonces cada día y cada mes y cada mañana y cada noche sacrificaban a animales por los pecados del pueblo, y cada sacrificio enseñaba que el pecado es serio y que hay un sustituto, y
que la sangre de animales no cubre el pecado porque tienen que volver a sacrificar. Entonces necesitamos la sangre de Jesús, el Dios hombre, el Dios encarnado, para un sacrificio una vez por todos. ¿Eso le contesta un poco? Sí, un poco. Más que todo, de lo que entendí es que al final, todas estas cosas que pasaban casi sobrenaturales para que las personas entendieran sobre el fuego, etcétera, al final terminó en Jesucristo. Sí. Y para que nos diéramos cuenta de que Él iba a ser la única puerta para poder estar al lado de Él. Y es importante ver eso y ver el cumplimiento en Cristo de muchas de las cosas que encontramos en el Antiguo Testamento. Muchas personas batallan con el Antiguo Testamento porque hay muchas reglas extrañas y tenemos que cumplirlas o no. Pero si entendemos el propósito del Antiguo Testamento y de muchos de los ritos y ceremonias en el Antiguo Testamento, vamos a ver en Cristo que no se nos aplican ahora. Y pues sí. Ovidio. Sí, reforzando también, profesor, el fuego simboliza desinfección y me parece que con el fuego también él estaba purificando el centro, el lugar sagrado que tenía ahí el rey Salomón, que había construido para Dios. Entonces él lo purificó mediante el fuego también, aparte de doble propósito, aparte de quemar los holocaustos. Entonces él purificó el centro ese donde la gente se reunía y como prueba también, como seremos probados nosotros como dicen, como el oro, ¿verdad? Así es de que el rey Salomón hizo algo bueno para quedar bien con el Señor y el Señor lo probó con el fuego también. Juan Bautista. Una pregunta, pastor, el trigo y el aceite que daba el rey Salomón a Irán, ¿eso era el pueblo que lo aportaba a través de impuestos o era que lo producía el rey en su tierra? Sí, durante el reinado de Salomón subían los impuestos, entonces tenía que pagar por los obreros, y tenía que pagar por lo que construía, entonces para la gente no era perfecto el reinado de Salomón porque subía los impuestos. Y también ellos tenían que trabajar en turnos. Pero fue una época de mucha prosperidad, ¿no? En el reinado de Salomón. Sí, mucha prosperidad. Vivió bien el pueblo. Okay, vamos. Pastor, pero en realidad la prosperidad era algo como media, no comprendo bien porque habla que había tanta prosperidad, pero igual como que no se reflejaba en el pueblo porque el pueblo igual seguía pagando los impuestos, altos impuestos. Entonces era como, no sé si usted podría explicar de qué tipo de forma por qué el pueblo, si había tanta prosperidad para el rey, por qué el pueblo tenía que pagar tantas imposiciones. Pues a través de la bendición de Dios, Él los bendijo. También pensándolo geográficamente, la tierra prometida está entre 3 continentes y hay caminos de comercio, caminos de mercaderos que pasan a través de esa tierra. Era una tierra y todavía es una tierra muy importante para la exportación, la importación, la migración. También tenía conexión con varios mares, entonces podían hacer comercio con otras naciones a través de eso, pero Dios los bendijo.
Y recibía muchos regalos de otros países también, el rey Salomón, de mucha riqueza. Había tributo que ellos recibían de otros países porque tenían dominio sobre ellos. Durante el reinado de Salomón, el territorio de Israel se extendió hasta sus límites y pasando sus límites, pasando sus fronteras, tenía mucho poder y conexión. Okay, muchas gracias. Vamos a ir rápidamente por estas siguientes preguntas. Entonces, ¿de qué se trata la historia? Salomón construyó un templo para Dios, quien lo ocupó mostrando su gloriosa presencia entre su pueblo. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Pues pensamos en abandonar al Señor, desobedecerle, aunque Él nos ha sacado de las tinieblas, de servir ídolos. Él es nuestro Dios, Él ha demostrado eso claramente y nosotros pecamos. También podemos ver, aun cuando estamos haciendo cosas buenas para Dios, el pecado entra, como entraba en la vida de Salomón, cuando se casaba con más mujeres y cuando juntaba los caballos de guerra que Dios no quería que juntaran o guardara. Entonces, el pecado empieza aún cuando estamos en los puntos altos de nuestra vida, de gran servicio a Dios. Queremos tener cuidado con eso. Donde vemos el amor de Dios en esta historia. Dios había hecho rey a Salomón simplemente porque lo amaba. Le dio paz de sus enemigos. Dios promete escuchar las oraciones ofrecidas en el templo, pensando en nosotros, en nuestra vida. Dios está presente por su gracia. Tenemos la oportunidad de reunirnos para escuchar su palabra. Pues me hace recordar de las palabras de Jesús cuando dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y ahora Dios nos dice que nosotros como su iglesia somos su templo. Y también en nosotros mismos, el Dios, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo habitan en nosotros como su templo. Entonces hay un cambio. Nosotros somos las piedras vivas en el templo de Dios ahora. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Queremos reunirnos en adoración a Él. Queremos estar atentos a su palabra. Queremos servir como un cuerpo. Como un cuerpo de Dios juntos. Cada uno de nosotros es un miembro de su cuerpo. Y finalmente, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Pues tal vez pensando en un grupo quien quiere construir un edificio para su templo, para su iglesia. Y también para las personas quienes creen que Dios va a restaurar el templo en Israel otra vez. Muchas personas piensan, Israel todavía es la nación elegida, Israel moderna, y no lo es. Y muchas personas piensan que Dios va a poner un templo nuevo físico ahí en Jerusalén, pero no, el templo sirvió su propósito. De hecho, fue casi un capricho de David y de Salomón construirle un templo en Jerusalén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que tenemos un gato en la casa. Sí, se está armando el arca de Noé, parece. Ok, ahí está. Ok, ahora para terminar. Me pusieron a buscar uno de mis gatos. Sí.
Está bien, me gustan los gatos. Profesor, perdón, era mi audio que se activó. Es que alzamos un gatito en la calle, profesor, lo estamos llevando a casa. Oh, no, está bien. Qué bien. Una mascota más. Ok. Para terminar, voy a hablarles un poco acerca del templo en el Nuevo Testamento. Entonces, el templo de Salomón fue destruido cuando el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio. Entonces regresaron después de 70 años y construyeron otra vez el templo. Pero de hecho, en la construcción de ese templo, algunos de los jóvenes estaban muy contentos y alegres cantando canciones, y algunos de los ancianos estaban muy tristes porque recordaban el esplendor del templo de Salomón y veían el templo que habían construido y era mucho más pobre, mucho más pequeño. Entonces ellos lloraban, las lágrimas se les cayeron a ellos. Y pasados los años, el rey Herodes tiene el apodo Herodes el Grande porque a él le gustaba construía templos, construía ciudades y también ampliaba y construía más grande el templo a los israelitas. Profe. Sí. El rey Herodes el Grande también construía lugares subterráneos, ¿verdad? Entiendo que servía para esconderse cuando había persecución contra ellos. Pues hay muchos huecos en las construcciones y en la tierra de Israel porque tenían que almacenar el agua porque es un lugar muy árido. Y cae la lluvia y tienen que almacenar la lluvia. Entonces construían pozos, cisternas muy grandes para agua. Y muchas veces se podían esconder en esas cisternas después. Y también otros reyes también construyeron túneles para llevar el agua a otros lugares. Tenían sus acueductos también. En el templo de Herodes el Grande, Jesús predicó, Jesús visitó como niño, fue a orar, limpió el templo 2 veces y profetizó la destrucción del templo también, literalmente en 70 después de Cristo. Entonces, tenemos aquí... en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, en los primeros años, se juntaba en el templo diariamente. Los apóstoles fueron arrestados allí, los apóstoles predicaban allí y fueron arrestados en el templo, como vemos en Hechos 4 y 4, especialmente el capítulo 4 de Hechos, pero también más adelante cuando el apóstol Pablo estuvo allí, predicaba y fue arrastrado en la área del templo. Ahora tenemos Efesios 2, 19 a 22. ¿Alguien quiere hacernos a favor de leer esta sección bíblica? Tal vez Alejandro Gordillo. Alejandro, ¿quiere leer esta sección? ¿O alguien más quiere leer? Pastor, yo leo. Sí, adelante, José Manuel. Efesios 2, 19 al 22 dice: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo
también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. Ok, muchas gracias. Entonces, si ustedes están conversando con alguien quien no entiende el propósito del templo en el Antiguo Testamento y qué es el templo hoy en el Nuevo Testamento, puede usar Efesios 2, porque nos enseña acerca del templo hoy en día en el Nuevo Testamento. Estamos en la era del Nuevo Testamento y dice, ustedes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles, la enseñanza que tenemos en el Nuevo Testamento, como Efesios, como Corintios, los libros del Nuevo Testamento. Estamos edificados sobre ese fundamento y los profetas también. Pues todavía tenemos el Antiguo Testamento, todavía nos es muy útil, nos es muy importante, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Ahora somos un templo santo. Somos nosotros el templo. El fundamento es la Biblia. Jesús es la piedra angular. Puntos claves en nuestras conversaciones con otras personas quienes no entienden el papel de Israel hoy en día, el papel del templo hoy en día y el papel del Antiguo Testamento y el cambio que se hizo en la llegada de Jesús. También podemos ver la primera de Pedro 2, 4 a 6. ¿Quién quiere leer esta sección? Juan Segura. Su micrófono está cerrado. Juan Segura, adelante. Sí, está apagado el micrófono. Dice, primera de Pedro 2, 4, 6. Acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces aquí también vemos que nosotros como creyentes somos las piedras en el templo de Dios. El templo era una sombra de la aún más gloriosa Santa Iglesia Cristiana, descrita por los apóstoles Pablo y Pedro, mientras que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el templo una vez al año en el día de expiación. Nuestro gran sumo sacerdote Jesús entró al cielo mismo después de dar su vida como sacrificio una vez para siempre por los pecados del mundo entero. Por la fe en nuestro Salvador nos convertimos en miembros de la Santa Iglesia Cristiana y esperamos con ansia la vida eterna en el cielo. Una pregunta hasta aquí. Marcelo. En los tiempos del Antiguo Testamento, como todavía no estaba Cristo, necesitaban el templo que construyó Salomón y también el templo de Herodes, todo eso para sacrificios. Entonces, en ese momento, esas personas no eran templo, para nada. Ellos no tenían el Espíritu Santo, aunque posaba sobre ellos, pero se les iba. Así leí yo en algún salmo, que el Espíritu Santo entraba sobre ellos, pero ellos no eran templo del Espíritu, las personas antes de Cristo. Pues de hecho, Abraham es la padre de la fe, él fue creyente y el Espíritu Santo obra la fe en una persona. Entonces,
ellos en el Antiguo Testamento fueron salvados en la misma manera que nosotros somos salvos. Entonces, había muchos cambios grandes entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero las cosas principales y más importantes nunca cambiaron. El Evangelio no cambió, nada de eso. Ellos en el Antiguo Testamento son parte de la iglesia, Santa Iglesia Cristiana. Ellos por la fe, obrada por el Espíritu Santo. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento, tenemos muchos detalles sobre la salvación y tenemos los sacramentos especiales y establecidos por Jesucristo, como la Santa Cena y el bautismo. Entonces hay un derramamiento especial del Espíritu Santo en nosotros, porque vivimos en la plenitud de la etapa de la Santa Iglesia Cristiana, pero eso no quiere decir que ellos no tenían el Espíritu Santo y no quiere decir que ellos tampoco eran parte de la Santa Iglesia Cristiana. De hecho, la Santa Iglesia Cristiana, y a veces la llamamos la iglesia invisible porque no podemos ver el corazón. Todos los creyentes son parte de la Santa Iglesia Cristiana, la iglesia invisible, como la llamamos. Extiende hacia, pues, desde Adán y Eva. Adán y Eva eran creyentes y son parte de la Santa Iglesia Cristiana hasta el último creyente en el mundo que se convierte antes de la llegada del Señor. Todos nosotros, creyentes en Cristo, estamos unidos en Cristo y estamos en la Santa Iglesia Cristiana, la iglesia invisible. Nosotros tenemos iglesias visibles, podemos ver edificios, podemos ver listas de membresía, y está bien, necesitamos hacer eso, pero siempre queremos recordar que Dios llama a personas y Él puede ver el corazón de cada uno y todos nosotros estamos unidos en el cuerpo de Cristo y somos el templo, somos el cuerpo de Cristo. La Biblia usa muchas imágenes para expresar la enseñanza de la Santa Iglesia Cristiana, la iglesia invisible. ¿Eso tiene sentido? Entendido, no, me sacó de una duda porque me fui a un versículo que decía, y el Espíritu Santo llegó creo que sobre Saúl y después se fue. Entonces tenía en mi cabeza que de Cristo para atrás, el Espíritu venía e iba, pero sí tiene más sentido lo que me acaba de decir, porque los que estaban sobre una promesa de que viniera un Salvador, ellos podían ser igual que una iglesia cristiana para después, como la que estamos nosotros. Esto es lo que me quedó claro. Claro, pero sí fue un versículo ahí del Salmo que dice, yo creo que sí, que me dejó tan valiente. Entonces pensé, porque digo yo, pucha, pues entonces quiere decir que el Espíritu está sobre él, pero después se iba. Entonces pensé que para todos era igual. Más bien, muchísimas gracias porque me sacó de una duda muy, muy grande, muy que tenía yo. Sí, excelente. En el Antiguo Testamento vemos eventos especiales cuando Dios permitió un derramamiento especial del Espíritu Santo en ocasiones especiales, pero cada persona quien tiene fe, tiene el Espíritu Santo, tiene la obra más especial, más importante del Espíritu Santo, que es la fe salvadora, que es la creencia, la confianza sencilla en las palabras y promesas de Dios en Jesús. Muchísimas gracias. Okay, gracias. Ok, vamos a seguir. Entonces, hemos llegado al fin de nuestro curso. Ustedes tienen una semana para entregarme el proyecto final. Este fin de semana, mañana voy a publicar otra vez el documento de las preguntas y podemos hablar acerca lo siento, una llamada. Si tienen alguna pregunta sobre una de las preguntas o sobre el proyecto final, no tengan miedo de llamarme.
mandarme un mensaje, conversar conmigo. Si hay muchas preguntas, podemos agendar un tiempo de una sesión de Zoom especial que podemos tener para conversar sus preguntas acerca del proyecto final. No hay problema en eso, por eso estoy aquí para servirles. Sí, adelante, Ovidio. Sí, profesor, bueno, no sé si ya vamos a concluir, pero antes de llegar a eso, quiero a título personal y si de repente me estoy robando la palabra de mis compañeros, mis hermanos, hablar a nombre de ellos también, ¿verdad? Para mostrarle un profundo agradecimiento, primeramente a Dios por haberlo puesto en nuestro camino, para enseñarnos muchas cosas de las cuales nosotros desconocíamos. Pues, como le decía al comienzo, hemos viajado por diferentes partes del mundo. La verdad que ha sido un buen gusto haberlo conocido y haber viajado con Moisés y con Dios adelante, que ha iluminado ese camino. La verdad que hoy estamos muy satisfechos. Tal vez nos quedamos todavía, como dicen, con algunas preguntas, pero sabemos que el curso ya termina, pero esperemos volverlo a encontrar en el camino que hemos emprendido para que usted continúe sembrando esa semilla que está ya germinando y esperemos poder servir a nuestros hermanos necesitados de la palabra, porque la Biblia es muy amplia y estamos apenas iniciando este camino. Pues muchas gracias, profesor, por todo. Le agradezco y le agradecemos por esa paciencia, esa